La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 1989 y que reconoce los derechos humanos de los niños y niñas, establece que los estados deben asegurar que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y de asistencia. Esta convención destaca porque representó una nueva visión sobre la infancia, donde los niños y niñas dejan de ser vistos como propiedad de sus padres y pasan a ser titulares de sus propios derechos. A su vez, al aprobar la convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales. Chile ratificó esta convención en el año 1990. Una de las materias que ha adquirido relevancia en derechos humanos a nivel internacional es el reconocimiento y la protección de los pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007 establece ciertos compromisos de los estados para adoptar medidas que permitan su implementación. En la legislación chilena, la llamada Ley Indígena, en su primer artículo, dispone que el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Un dato importante, en el censo del año 2002, el 4,6% de la población dijo pertenecer a uno de los 8 pueblos considerados en la ley indígena. Estos 8 pueblos son los siguientes: Mapuche, Aymara, Rapa Nui o Pascuenses, las comunidades atacameñas, quechuas, collas y diaguita del norte del país, las comunidades Cahuáscara o Lacalufe, y Yamana o Yagán de los canales australes. Y obviamente, el pueblo mapuche es el más numeroso, representando el 87,3% del total de la población indígena de todo el territorio nacional. Pese a este reconocimiento, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, sostiene que los pueblos indígenas han vivido en una situación de inequidad y de discriminación que se relaciona en parte con el hecho de que Chile no se reconoce como un país multicultural, es decir, no ha asumido que está integrado por diferentes culturas que conviven entre sí. Ahora bien, respecto al tema de los derechos de las mujeres, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 1979 es el principal instrumento jurídico internacional de derechos de las mujeres. Fue propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas por considerar que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y dado que esa discriminación viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana. En Chile han existido avances en materia de derechos de las mujeres en distintos ámbitos. Sin embargo, según se evidenció el Informe de Desarrollo Humano del año 2010, que trata específicamente esta materia, transparenta algunos datos que evidencian la lentitud de este proceso de avance. Por ejemplo, si bien la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha aumentado, y eso es evidente, y muchos de ustedes tienen mamás que trabajan fuera del hogar y lo pueden constatar con sus propias experiencias, las mujeres se topan con un núcleo duro al interior del hogar y otro en su lugar de trabajo. Están por una parte las tareas domésticas, de cuidado, que siguen siendo casi exclusivamente responsabilidad de las mujeres. Según la encuesta CACEN del año 2015, el porcentaje de la población que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado o quehaceres del hogar varía entre un 30 a un 10%, dependiendo del quintil, es decir, del segmento económico en el cual nos encontremos situadas. Pueden googlear lo que son los quintiles para no irme por las ramas, porque es un tema también de otra materia.
También se plantean otras problemáticas, el caso de los estereotipos, por ejemplo, en los medios de comunicación, la división sexual del trabajo, las diferencias de ingresos del mercado laboral y del sistema de pensiones, y un infinito, etcétera. Respecto al tema de la migración, debemos plantear que en los últimos 25 años Chile ha experimentado un aumento sostenido de los flujos migratorios. De acuerdo al informe sobre derechos humanos en Chile del año 2014 del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad Diego Portales, este aumento es resultado de una política económica estable, lo que lleva en este caso a que Chile goce o gozaba de una posición privilegiada en América del Sur. Todo esto tenemos que pensarlo antes de octubre del 2019 y evidentemente antes del contexto COVID-19. Entonces, lo anterior plantea una serie de desafíos a la sociedad y al Estado. El ingreso creciente de personas de otras latitudes, su impacto en la dinámica laboral, sus costumbres culturales y la demanda de servicios que las personas migrantes necesitan han requerido la elaboración de diferentes programas por parte de las instituciones estatales. Un ejemplo súper asequible y súper casuístico, que no sé si se han dado cuenta que en los CEFAM, en los consultorios, hay unas instrucciones que están en creole, que es la lengua que hablan los haitianos, por ejemplo, y ese ya da un caso, ya es un ejemplo de una situación en la cual el país ha tenido que adecuarse a esta nueva realidad respecto al tema de la migración. Vinculado con los derechos humanos y en particular con el bienestar de las personas, el medio ambiente ha adquirido relevancia en términos de su protección en el último tiempo, adoptándose una serie de instrumentos internacionales sobre esta materia, como por ejemplo la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del año 1972. Pero a nivel nacional, en el caso de Chile, el artículo 19, en su inciso número 8 de nuestra Constitución, asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y señala ahí que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. A nivel institucional, el Ministerio del Medio Ambiente ha asumido la tarea de la educación ambiental a través de su división Educación Ambiental y Participación Ciudadana, para que ustedes después, de manera autónoma, entren a la página, echen una revisadita a ver si les interesa saber un poco más de este tema e incorporarlo en sus acciones del día a día. Nuestros derechos como personas conforman un todo integral. Todos están relacionados y se complementan unos con otros. Sin embargo, para su mejor comprensión y estudio, se suelen clasificar según la materia que abordan. Es por esto que tradicionalmente se distinguen los siguientes. En primer lugar, los derechos individuales referidos a las personas y, en segundo lugar, los derechos colectivos referidos a los pueblos. Dentro de los primeros, es decir, de los derechos individuales, encontramos, por una parte, los derechos civiles y políticos, es decir, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de opinión, de conciencia, de igualdad ante la ley, de reunión, de asociación, al debido proceso, a la protección contra la tortura, entre otros. Derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, el derecho a la propiedad, al trabajo digno y libre, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a sindicarse libremente, a la vivienda, al matrimonio, a la alimentación, entre otros. Por otro lado, respecto a los derechos colectivos, encontramos en primer lugar el derecho a la paz y está consagrado en la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz del año 1984, que proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz. Respecto al derecho al desarrollo,
Esta misma Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo del año 1986 proclamó por primera vez este derecho de manera inalienable, por el cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades. Y respecto al derecho a la no contaminación del medio ambiente, la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo del año 1992, producto de la Conferencia de Naciones Unidas del mismo nombre, declara que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía.